con el concepto del límite. Entonces, esto que voy a hacer, solamente presten mucha atención y después me preguntan lo que quieran y después arrancamos sí con límite, donde ahí sí les voy a decir que tomen apunte y a partir de ahí es donde ustedes tendrían que empezar a estudiar. Bueno, voy a comenzar a grabar. Profe, una pregunta antes de que Sí. comience. ¿Vamos a rendir el parcial teórico con usted o con otro profesor? Bueno, como te decía Constanza, este examen, no todos son así, pero este examen es una semana, es decir, del 17 de mayo al 21 de mayo. ¿Por qué? Porque cada grupo va a rendir en el horario de clase y obviamente va a rendir con su profesor de teoría. También va a estar el profesor de práctico apoyándolo y apuntándolo en el tomado del examen. Es decir, ese día tienen que estar ustedes todos con cámaras, toda una serie de protocolos que ya le vamos a ir mostrando para que ustedes vayan viendo cómo se tiene que ir armando, porque es fundamental el protocolo. Van a tener que tener una cámara mínimo, si son 2 sería lo ideal. Tienen que mostrar todo el contexto donde están viendo, se tiene que ver a la persona y al papel donde están escribiendo, tienen que aprender a escanear o sacarle fotos a lo que escribieron para después subirlo al aula virtual. Eso es un trámite que no le pasa a todos, pero hay varios chicos que sí tienen problemas y no se le puede corregir el examen si no suben el examen a la plataforma. Así que tienen que practicarlo. Hay algunas aplicaciones, los chicos que son más antiguos, que son los chicos que ya tienen algunas materias ya cursadas y saben cómo se hace, sería interesante que por ahí colaboren en la explicación o que le digan las aplicaciones que hay o miren tutoriales en los cuales ustedes tienen que... hay unas aplicaciones que escanean y después una vez escaneado ya queda guardado y lo pueden subir. Hay otros que yo lo que más le aconsejo es sacar fotos, transformarlo en PDF y ahí subirlo. Pero todo va a depender de cada uno. Ahí Gerardo tiene Cam Scanner, se llama uno de las aplicaciones. Por eso es importante que ya de ahora empiecen a practicar cómo se hace. Dice que es la mejor, sacar la foto y se convierte en PDF directamente. Ahí está, si mandás por WhatsApp, de ahí subí al campus. Es decir, hay muchas técnicas y ustedes tienen que practicar esa técnica. Entonces les pido por favor que también ensayen eso. Formaría parte del examen, o sea que hay que agregarle a todo lo que estudian también eso. Yo sé que ustedes están más familiarizados que yo con la tecnología, o sea que les va a resultar un poco más sencillo y más práctico que me resultaría a mí. Dice, soy de Ingeniería Química A, si quieren pásenme el número, a ver, hay alguien que quiere colaborar. Juan José Chas dice, soy de Química A y si quieren pásenme el número y les paso una aplicación para Android que es para resolución de ejercicios. Bueno, todo lo que sea bienvenido, es importante colaborar. Por eso yo dije en la primera clase, dije lo siguiente, acá hay muchos chicos que son del interior de Corrientes, del norte de Santa Fe, del interior de Chaco y algunos de Misiones también. Y están muy lejos y no tienen la posibilidad de vincularse con algún otro pibe que ande por ahí en la zona. Entonces la mejor manera es ser solidario y colaborar entre nosotros. Ahí le están dando los números de teléfono, seguramente Juan José le va a ir mandando... Juan, de última lo que podría hacer es subir a la nube el APK de la aplicación, entonces el que quiera va a la nube y lo descarga. Perfecto, gracias entonces Martín. No le están jodiendo a él cada vez que alguien quiere la aplicación. Buenísimo Martín. Bueno, ahí está. Profe, profe, le aviso que va a tener alumno de IQA porque pasamos este horario, porque hay muchos chicos que quieren aprender con usted. Me parece genial y soy un agradecido de todos esos estudiantes que quieran cursar conmigo. Para mí es un orgullo enseñarle, si pudiera enseñarle a todos. Así que inviten nomás a ustedes, denle el enlace, a mí no me molesta, porque como esto no es un aula presencial, ahí sí se complicaba porque no entraban
los estudiantes. Entonces, los que justamente eran estudiantes verdaderos del aula no tenían después acceso porque no había lugar de tanta cantidad de gente que iba a escuchar mis clases. Pero acá pues tenemos una capacidad para 200 estudiantes, no hay problema. Así que para mí es un orgullo y no tengo problema. Así que ustedes tienen mi número de teléfono y mi enlace para lo que necesiten. Es decir, que se lo pueden dar a cualquiera, no me molestan para nada, porque los estudiantes conmigo, por lo menos, siempre fueron muy respetuosos. Bueno, dicho todo esto, y si no hay nada más para decir, después de cualquier manera que quede algo en el tintero, me lo preguntan, no tengo problema. Ustedes saben perfectamente que no tengo problema de contestar ninguna pregunta que ustedes, o una inquietud que sea de la materia o de otra cosa. Bien, les decía entonces que hoy vamos a comenzar con límite. Y voy a comenzar con un ejemplo para aquellos estudiantes que nunca vieron el concepto de límite, y para mí es la mejor manera de empezar es con un ejemplo y a partir de ahí mostrándole después directamente la definición. Entonces, si ustedes me permiten, arrancamos. Bueno, voy a empezar borrando. Insisto con... Profe, no está grabando. Sí, tenés razón. Ahora sí, muy bien. Entonces, voy a empezar borrando la pizarra. Y vamos a suponer que el estudiante tiene esta función. Tiene f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, le piden los profesores, o ustedes mismos quieren saber cuánto vale esa función en el 2. Entonces el estudiante dirá, pero es fácil, tenemos que reemplazar la x por 2, y en realidad tiene razón. Reemplazamos la x por 2 para ver cuánto vale la función en el 2, me queda 4 menos 4, 0, y 2 menos 2, 0. Y esto, en matemática, se conoce con el nombre de una indeterminación, es decir, que 0 sobre 0 no existe. Esto se llama indeterminación. Entonces, el estudiante se pregunta, ¿y qué hacemos en ese caso? Lo que hacemos es justamente hacer el concepto de límite. Lo que vamos a hacer nosotros es asignarle a x valores que estén próximos del valor 2, porque evidentemente en el 2 tenemos serios problemas. Entonces, si yo generaría una tabla de valores, y en este caso la voy a hacer grande porque los números que me van a dar tienen muchos decimales, entonces vamos a suponer que yo hago una tabla de valores sencilla, como la que ustedes están acostumbrados a hacer, pero con números muy más particulares. Es decir, que yo voy a poner acá los valores de x, y acá voy a poner los valores de f de x. Y ustedes van a poder apreciar que yo le voy a dar a x valores, por ejemplo, le voy a dar 1.8, 1.9, 1.999, y le voy a dar 1.9999. Es decir, que nosotros, lo que dijo Massa, le vamos a asignar a x valores próximos al valor 2, porque en el 2 teníamos problemas. Si el estudiante le da valor 1,8 y reemplaza la función le va a devolver 3,8. Si reemplazo por 1,9, le da 3,9. Si reemplazo por 1,999, le quedaría 3,999. Y si reemplazo por 1,9999, me va a quedar 3,9999. Entonces el estudiante tiene que pensar en el siguiente análisis y decir, si este valor se acerca al 2, es decir, que el valor de x se acerca al 2, se ve clarito, el estudiante se tiene que dar cuenta que este valor se acerca al 4. Entonces vamos a decir que el límite de esa función, cuando x se acerca al 2, es decir, cuando x tiende al 2, la función se acerca al 4. Lo mismo hubiese sucedido si el estudiante, en vez de tomar valores por defecto, como tomó Massa, es decir, que Massa le dio valores que sean menores que 2, y ahora Massa va a tomar valores por exceso, es decir, valores a x le va a asignar que sean valores mayores que 2, él tendría entonces acá 2,1, 2,01, 2,001, y acá tendríamos 2,00001.
Entonces, ¿qué va a suceder cuando el estudiante reemplace los valores de x en la función? Va a obtener esto: 4,1, 4,01, 4,001, 4,00001. Entonces ocurre exactamente lo mismo que no ocurrió en la tabla anterior. Este valor que ustedes tienen acá, que es el valor que yo elegía, lo estábamos acercando al 2. Es decir, que ese valor se dice tiende a 2. Y del otro lado, miren lo notable, ese valor ¿a quién tiende? Tiende a 4. Entonces queda clarito que justamente el límite de esa función cuando x tiende al valor 2 es igual a 4. Quiere decir que acá, donde dice 0 sobre 0, en el 2 debería decir un 4. Pero ¿cuál es el problema? Si el estudiante podría dibujar, y obviamente que tiene algunos software para hacerlo, o tiene alguna aplicación para hacer el dibujo, cuando el estudiante dibuje, ya sea a mano o en un software, va a ver que en el 2,4 la función presenta un agujero. Mi función hace este movimiento, porque justamente la función no existe en el 2, pero sí existe el límite. Es decir que en la medida que los valores de x se acercan al 2, la función, miren, tiende a 4. Es decir, que yo me acerco al 2 por la izquierda y la función tiende a 4. Me acerco al 2 por derecha y la función también tiende a 4. Entonces la conclusión es muy clara, y eso es lo que vamos a escribir acá abajo, es que el límite con x tendiendo a 2, fíjense cómo se escribe, de la función que era x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4. Después ustedes en la práctica van a aprender a ver cómo se resuelven las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. ¿Cómo puedo resolver ese límite que para nosotros me da 0 sobre 0? Porque, insisto, resolver un límite es reemplazar la x por el valor que tiende. Pero si reemplazamos, otra vez me va a pasar lo mismo. No tengo necesidad de hacer la tabla. La tabla es para que ustedes puedan entender ahora el concepto de límite. Entonces, recapitulando, yo digo que el límite de esta función es 4 cuando x tiende al valor 2, porque sucede lo siguiente, que cada vez que yo me acerco con x al valor 2, la función se acerca al valor 4. Nunca va a ser 4. Ojario con eso, ¿eh? La función nunca va a tomar el valor 4. Lo que sí, el límite sería 4. Muy bien, ahora voy a sacar una foto. No es por nada, pero para que ustedes puedan tener como ejemplo ahí. A ver. Sobre todo para los pibes que ven por primera vez análisis matemático, les resulta, a mí por lo menos, enseñarle de esta manera me resulta mucho más práctico y más cómodo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerme de este ejemplo? Profe, sé que el límite tiende, en x tiende a 2 y en el eje vertical tiende a 4, ¿no? Pero podríamos decir que la recta toma todos los valores reales exceptuando el 2, ¿no? Claro. Después cuando nosotros veamos un tema que se llama continuidad, ahí sí entra a tallar el tema entre el límite y la función. Por ahora el límite y la función van separados. El valor que toma la función no existe en el 2, pero el límite de la función cuando x tiende a 2 sí existe y vale 4. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y ahora sí, vamos a poner como título nosotros límite de una función. Vamos a poner límite de una función. Entonces, este es un tema clave, este es un tema clásico de examen, límite de una función. Bueno, cuando ustedes tienen que hacer su apunte, todo lo que vamos a ver nosotros tiene su parte coloquial, o sea, su definición, su interpretación geométrica y en la mayoría de los casos tiene un gráfico. Entonces ustedes, a la hora de hacer examen, tienen que hacer las tres cosas. Si a ustedes le piden límite de una función,
tienen que escribir la definición en forma coloquial, tienen que escribir la forma simbólica, que es bastante compleja, y tienen que hacer el dibujo que corresponde a esa definición o a esa forma simbólica. Entonces, voy a empezar dando la definición del límite. Aquel que toma nota, trate de tomar, voy a ir dictando, y el que directamente escucha para volver después a escuchar el vídeo y tomar nota y hacer su propio apunte, está bárbaro también. Así que dice Estefano que le anda mal la internet. Bueno, vamos a empezar a definir la definición del límite. Y dice así. Se dice que la función f de x tiene límite L cuando x tiende al valor A, sí y solo sí. La función menos el límite en valor absoluto se puede hacer tan pequeña como se quiera con solo tomar valores de x próximos al valor A. Repito la definición y dice así. Se dice que la función f de x tiene límite L, mayúscula imprenta, cuando x tiende al valor A, sí y solo sí, el valor absoluto de la función menos el límite se puede hacer tan pequeña como se quiera con solo tomar valores de x próximos al valor A. Esa es la definición que el estudiante la tiene que escribir en su cuaderno. Y ahora, Massa va a poner acá forma simbólica. La forma simbólica, en todo lo que vamos a ver, estaría reemplazando lo que nosotros escribimos en forma coloquial. Entonces, yo digo que el límite con x tendiendo al valor A de f de x es igual a L, repito, el límite de f de x cuando x tiende al valor A es igual a L, si y solo si ocurre lo siguiente. Para todo epsilon mayor que 0, epsilon es un número elegido por nosotros y epsilon es un número pequeño y tiene que ser siempre positivo. Coma, existe un delta, también positivo, ese delta depende de epsilon, es decir, que de acuerdo al valor que yo tome de epsilon, o me dan ese valor de epsilon, yo puedo calcular el valor de delta. Tal que, para todo x que pertenece al dominio de la función, y x tiene que pertenecer al entorno reducido de centro A y radio delta. Entonces, ahí viene la parte esa importante, que el valor absoluto entre la función y el límite, o sea, la resta entre la función y el límite, siempre será menor que ese epsilon. Obviamente que uno ve así y parecen unas catatumbas egipcias de todos esos símbolos que nadie entiende nada. Pero con el correr de los tiempos y con el correr de la materia, el estudiante se va familiarizando con estos conceptos. Entonces, repito esto y es importante. El límite de la función f de x con x tendiendo al valor A es igual a L si y solo si para todo epsilon mayor que 0, o sea positivo, existe otro delta, también positivo, tal que para cualquier valor de x que pertenezca al dominio de la función y también pertenezca al entorno reducido de A y radio delta, entonces la función menos el límite en valor absoluto será menor que epsilon. ¿Quedó claro? Más claro que el agua. Escuchen, volviendo al ejemplo, si ustedes se acuerdan las tablas que hizo más acá, las últimas tablas eran, por ejemplo, que cuando yo le daba valor 2,0001, el resultado me daba 4,0001.
Si ustedes restan el 4,0001 menos el 4, que era el límite, me da 0,001, que es el valor de epsilon, que es pequeño. Cuando esa resta se hace cada vez más pequeña, es porque estoy en presencia del límite. Es decir, que la función se acerca a lo que nosotros suponemos el límite. Esto que está acá, lo vamos a plasmar en un dibujo. Y entonces voy a poner acá interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Y presten atención porque ustedes tienen que hacer los dibujos en los exámenes. Y algunos estudiantes parece que dibujan con los dientes y el dibujo juega un papel importante. Para que la definición de límite surta efecto en el gráfico, vamos a hacer una función muy particular que tenga más o menos esta forma que Massa dibuja acá. O sea que esta sería mi función y igual a f de x. Entonces, lo primero que hace el estudiante es señalar quién es A para encontrar el valor del límite. Entonces viene acá y dibuja, hace así, y acá tiene el valor de A. Acuérdense que el valor de A, como es un entorno reducido, no lo puedo tomar, por eso le hago un agujero. Y acá el estudiante va a venir así y va a encontrar el valor de L. Bueno, Massa le dijo que el valor de epsilon era elegido por nosotros. Entonces el estudiante va a tomar un valor de epsilon por arriba y un valor de epsilon por debajo de L. Es decir, que acá él va a tener un L más epsilon y acá tendrá un L menos epsilon. Si yo otra vez recorro hasta encontrarme con la función, ¿a qué voy a encontrar acá? A los valores de delta. Es decir, que el estudiante, trazando las perpendiculares, va a encontrar acá el entorno reducido. Es decir, que acá voy a tener al valor de A más delta y acá voy a tener el valor de A menos delta. Es decir, que estos valores que ustedes tienen acá no son nada más ni nada menos que el valor de delta. ¿Y estos quiénes son? Estos son los valores nada más ni nada menos que los valores de epsilon, que ese valor de epsilon, repito, son justamente elegidos por nosotros. Y fíjense lo importante. El estudiante debe elegir valores de x que estén dentro del entorno reducido de A. Por eso lo que hago ahí es rayar los valores que puedo adoptar de x. Y los valores que voy a adoptar de la función serán los comprendidos entre justamente L menos epsilon y L más epsilon, inclusive el valor de L, porque L tiene que estar dentro de la imagen. Entonces, lo que tiene que significar el estudiante es lo siguiente: indicarme a mí que esto que está acá no es nada más ni nada menos que el entorno reducido de A, o sea, esto que está acá en la definición. Eso sería, en valor absoluto, x menos A mayor que 0 y menor que delta. Ese es el entorno reducido. O sea que acá le puede poner entonces entorno reducido de centro A y radio delta. Y esto que el estudiante tiene acá es esta parte final. O sea que esto sería la función f de x menos L menor que epsilon. Y esto no es nada más, ponemos entonces, es el entorno de centro L y radio epsilon. Fíjense la gran diferencia. Esto es un entorno reducido, que sería esto, y esto es un entorno nada más de centro L y radio epsilon. Es importante, y van a ver ustedes que cuando busquen por ahí en algún libro o en internet, van a ver que hay acá un rectángulo que generalmente lo pintan, donde se llama región donde se encontraría el límite de la función. El límite de la función está acá en ese punto que tenemos ahí de la función. Que insisto, la función puede o no estar definida. Es decir, puede existir f de a o no puede existir f de a, no me importa. Lo que me importa a mí, ¿qué pasa
cuando X se acerca al valor de A. Es decir, que en el caso que hicimos nosotros en el ejemplo, ¿qué pasaba cuando la función se acercaba al valor 2? Ahí tienen el concepto de límite. Y lo que yo voy a agregar acá, y es muy importante para que ustedes puedan entender, voy a elegir un X que pertenezca a mi entorno reducido. Fíjense, elijo un X acá, lo voy a pintar de azul, y voy a subir con la función hasta encontrarme con la función, y acá, ¿a quién voy a encontrar acá? A la función f de x. O sea, si este es x, acá estaría f de x. Y fíjense lo notable de esto. La resta entre f de x menos L, que es lo que dice acá, va a ser siempre menor que el épsilon que yo elegí. Si eso sucede, es cierto, y entonces el límite de la función es L. ¿Quedó? ¿Puedes repetir, profe? Eso último no me Sí. quedó muy claro. Sí, cómo no. Verá que le voy a subir el volumen porque los escucho muy bajo. Ahora sí. Bueno. Ustedes lo que tienen que hacer para terminar todo es elegir un X cerca del valor A, es decir, dentro del entorno reducido de A. Buscan el I, o sea, buscan el f de x y acá lo encuentran. ¿Y qué tiene que pasar? Que la resta entre el f de x y L, fíjense que f de x llega hasta acá y L llega hasta acá, la resta te da este valor que es menor que épsilon, lo que dice acá. Si ustedes tienen un x que supera ese épsilon, entonces quiere decir que el límite está mal, no, el límite no es L. Inclusive, en el práctico ustedes hacen algunos ejercicios que dice verifique el límite aplicando la definición del límite. Y aplicando la definición del límite es que ustedes, dado el épsilon, tienen que encontrar el valor de delta para el cual sucede que ese límite existe. Si no lo pueden encontrar a ese delta es porque ese límite no es o está mal. O sea que no es el verdadero límite. O sea, ¿Quedó claro? No sé quién había preguntado. Yo era, profe. El valor de epsilon nos van a dar ustedes. Te lo van a dar, ese es el práctico, ¿eh? Te lo van a dar o lo podés adoptar vos. Cuando no te lo dan, vos elegís el épsilon que vos quieras. Siempre tenés que tener la precaución que sea un número chiquito. Yo normalmente aconsejo 10 a la menos 3. Es decir, 10 a la menos 3 es 0,001, 1 sobre 1000. ¿Me entendés? Eso sería más o menos lo ideal. ¿Me entendés? Pero vos podés elegir el épsilon que vos quieras. ¿Me entendés? Para la definición. En un examen tendrían que dártelo para poder corregir. Porque si cada estudiante elige un épsilon, sería un lío barro después encontrar los valores de delta si está bien calculado. Entonces, en cambio, si le doy un valor de épsilon a todos, todos tendrían que tener el mismo valor de delta. ¿Me seguí? Sí, profe. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo no puedo leer cuál sería el épsilon y el delta de la función que nos había mostrado, profe. Bueno, acostúmbrense a preguntar, porque yo no puedo, a veces no leo y me pierdo y quedo como un maleducado, no, porque no le contesto, pero es que no leo yo los chats. Por ahí pienso que son chats que se mandan entre ustedes y no que me mandan a mí. Entonces, directamente, y si ella no puede, o sea, en este caso ella, porque era la que preguntó, no tiene micrófono, que algún estudiante me diga la pregunta y yo no tengo problema de responderle. El épsilon lo elijo yo y está sobre el eje Y. Y el delta sale de cálculo y está sobre el eje de las X. Ese es el que me genera el entorno reducido para que yo pueda adoptar los valores de X. Los valores de X tienen que estar comprendidos en el entorno reducido de A y los valores de la función tienen que estar comprendidos en el entorno de centro L. ¿Está? Voy a borrar. Y vamos a ver ahora una serie de teoremas que son muy importantes. Profe. Sí. Ya borró. Le estaba por preguntar una parte del que dice del límite x cuando tienda a de f de x es igual a L si Sí. solo si para todo E mayor que 0 Existe. existe delta mayor que 0 tal Sí. que para todo X, que pertenece al dominio de la función, significa eso. dominio. Eso era. Gracias. De nada, loco. Bueno,
Les decía entonces que vamos a ver ahora una serie de teoremas que son muy importantes para demostrar algunas cosas que van a venir ahora enseguida nada más, y otras que, por ejemplo, vamos a usar estos teoremas cuando vemos integrales, casi ya terminando la materia, para que ustedes vean la importancia que tiene el límite a lo largo de la trayectoria de todo el curso. Límite es lo más importante del cálculo. Con límites se calculan las derivadas, con límites se pueden calcular integrales, es decir, la importancia del límite es sumamente importante. Bien, entonces vamos a escribir los teoremas. Como son varios teoremas, los vamos a ir enumerando. Entonces vamos a poner teorema número 1. Seguramente muchos de ustedes habrán comprado las guías mías o los apuntes míos de teoría, y por ahí puede ser que no coincida el número del teorema con lo que dice. Pero no importa, yo por la idea es de enumerarlo. Después ustedes lo pueden enumerar como quiera, o directamente ni siquiera lo enumeran y le ponen teorema y se terminó el problema. Algunos tienen nombre, los teoremas, y otros no. Por eso los enumero. Pero los enumero por una secuencia de que, para ver si yo me olvido uno o no. Entonces, vamos con el teorema 1, que es muy importante. Y dice así, el enunciado del teorema 1 dice lo siguiente, que si el límite de una función f de x, cuando x tiende al valor a, existe y vale L, ese límite es único. Entonces, yo voy a escribir lo siguiente. Si el límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a L, entonces L es único. Esto es clave. Repito, si el límite de una función cuando x tiende al valor a es igual a L, ese L, o sea, ese límite, es único. ¿Qué quiere decir esto? Que una función no puede tener dos límites distintos en el mismo valor de A. Repito, una función no puede tener dos valores de límite distintos en el mismo valor de A. Es decir, que si la función tiene límite con x tendiendo al valor A, este límite tiene que ser único. Muy bien. Divido la pizarra y escribimos un teorema 2. El teorema número 2 también es importante y dice así. Si el límite de una función cuando x tiende al valor a existe y vale L, entonces va a existir un valor k mayor que L donde la función en valor absoluto sea menor que k. Es decir, que la función se dice estaría acotada. Repito entonces, si el límite de una función cuando x tiende al valor a es igual a L, existe un valor k mayor que L de manera tal que f de x en valor absoluto sea menor que k. Es decir, que estaría acotada entre menos k y k. Eso llevado a la forma simbólica sería así. Si el límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a L y tengo un k mayor que L, entonces el valor absoluto de la función será menor que ese k. Es decir, que f de x está comprendida entre menos k y k. Entonces, lo vamos a escribir con otro color. Se dice que f de x está acotada. Repito entonces, ese teorema es muy importante. Si el límite de una función existe y vale L, tomando un k mayor que L, el valor absoluto de la función va a ser siempre menor que ese k, o sea que la función estará acotada entre menos k y k. Vamos al teorema 3. En el teorema 3, son dos teoremas parecidos, el 3 y el 4, participan dos funciones. Y presten atención.
Si el límite cuando x tiende al valor a de f de x es igual a L1 y el límite de g de x cuando x también tiende al valor a es igual a L2 y se verifica que g de x es menor, que f de x es menor que g de x, entonces se verifica que L1 será menor o a lo sumo igual que L2. Repito, sean f de x y g de x, cuyos límites con x tendiendo al valor a son respectivamente L1 y L2, y se verifica que f de x es menor que g de x, entonces L1 será menor o a lo sumo igual que L2. ¿Cómo escribo eso en forma simbólica? El límite con x tendiendo a de f de x es igual a L1. Y el límite con x tendiendo a de g de x es igual a L2. Y se verifica que f de x es menor que g de x. Entonces, L1 será menor o a lo sumo igual que L2. Repito entonces, si el límite sean f de x y g de x, dos funciones cuyos límites cuando x tiende al valor a son L1 y L2 respectivamente, y se verifica que f de x es menor que g de x, entonces va a suceder que L1 sea menor que L2. Y acá ponemos para todo x que pertenece al entorno reducido de A. Fíjense que ya no hace falta poner el radio, porque el radio puede ser cualquiera. Lo importante es que sea un entorno reducido del punto A. Bien, divido la pizarra y voy a escribir el teorema 4, que es muy parecido al anterior, pero hay un cambio sustancial. Y dice así: sean f de x dos funciones cuyos límites cuando x tiende al valor a de L1 son L1 y L2 respectivamente, y se verifica que L1 es menor que L2, entonces existe un entorno del punto A, reducido del punto A, donde f de x sea menor que g de x. Ahí no se le da la posibilidad de que sean igual como en el caso de los límites. Entonces tenemos así, dice ese teorema: límite con x tendiendo a A de f de x es igual a L1, y el límite con x tendiendo a A de g de x es igual a L2, y se verifica que L1 es menor que L2, entonces f de x será menor que g de x para todo x que pertenece al entorno reducido de A. Repito entonces, sean f de x y g de x dos funciones cuyos límites cuando x tiende al valor A son L1 y L2 respectivamente, y se verifica que L1 es menor que L2, entonces va a existir un entorno reducido del punto A donde la función f de x sea menor que g de x. Eso es lo que está plasmado acá en el último teorema. Entonces, Profe, ¿sí? perdón que lo interrumpa, si usted ve que está viendo muchos comentarios o que bajó los chicos, es que están teniendo problemas con conexión varios. Así que por ahí capaz les salta para aceptarlo si Profe. vuelven. Sí. Estamos teniendo problemas con la red de Gigaret. ¿Yo soy el problema o ustedes? No, Todo. Gigaret. Nosotros. Gigaret. Así que por ahí, disculpe si salimos y entramos. No, Sí. no, a mí no me molesta para nada. Lo importante es que la clase va a quedar grabada y después seguramente Martín, o bueno, yo también, se la voy a dar. Así que yo tengo claro, por eso
por ahora no tengo problema, pero pensé, a veces puede ser mi internet y ustedes no ven, pero si ustedes me dicen de que es de ustedes el problema. Aviso que ya está la aplicación para el teléfono en la nube. Genial, bueno, gracias Martín. Bien. Sigo grabando entonces. Bueno, ahí yo le mandé la foto, o sea que voy a borrar esos teoremas que tengo ahí, y vamos al teorema número 5, que es muy importante también, que tiene, se divide en 3 partes, y la tercera parte tiene un dibujo. O sea que voy a borrar estos teoremas. Insisto, estos teoremas no se lo piden en el examen, pero sí son importantes para nombrarlos o en algún otro desarrollo que sí le van a pedir. Por eso es importante que lo tengan presente. Yo le voy a ir recordando dónde aplicamos eso. Entonces, pongo ahora como título Teorema 5. Este tiene nombre, Teorema número 5, y se llama conservación del signo. Conservación del signo. Entonces, les dije que a este teorema lo íbamos a dividir en 3 partes. La primera parte dice así: si el límite con x tendiendo al valor a de f de x es igual a L, y a su vez L es positivo, es decir, es mayor que 0, entonces va a existir un x que pertenece al entorno reducido de centro A, tal que mi función f de x también sea positiva. O sea que, por eso se llama conservación del signo. ¿Qué quiere decir? Que la función va a conservar el mismo signo que tiene el límite dentro de un entorno. Entonces, repito todo para que por ahí el estudiante que quiera copiar, dice, si el límite de f de x, cuando x tiende al valor a, es igual a L, y ese L es mayor que 0, o sea, positivo, entonces existe un x que pertenece al entorno reducido de A, de manera tal que la función también sea positiva. Bueno, la parte B de este teorema es todo lo contrario. Es decir, que si el límite con x tendiendo al valor a de f de x igual a L, y a su vez L es menor que 0, o sea, negativo, entonces va a existir un x que pertenece al entorno reducido de centro A, tal que mi función f de x sea también negativa. Repito entonces, en forma coloquial, dice que si el límite de una función, cuando x tiende al valor A, es igual a L, y ese límite, o sea, ese L, es negativo, o sea, menor que 0, va a existir un x que pertenezca al entorno reducido de A, de manera tal que la función también sea negativa. El problema está, y como los estudiantes de masa son sumamente inteligentes, el problema está es que si ese límite resultase ser 0, o sea que si L es 0, nada, pero para nada, puedo decir del signo que va a tener la función. Se pueden dar 4 casos diferentes, y entonces en ese caso la conclusión es muy clara, no puedo decir nada del signo de la función. Entonces, la definición sería así: si el límite de la función cuando x tiende al valor a es 0, nada puedo decir del signo que tendrá la función en el entorno reducido de A. ¿Por qué? Porque se pueden dar 4 situaciones diferentes. Y eso es lo que voy a hacer en el dibujo. Entonces Massa va a poner acá: si el límite con x tendiendo al valor A de f de x es igual a 0, entonces, y lo voy a escribir con colorado, nada
podemos decir el signo de f de x en el entorno reducido de centro A. Es decir, que no puedo decir nada. Entonces el estudiante se estará preguntando, ¿pero por qué no puedo decir nada? Entonces, con estos 4 dibujitos que Massa te va a hacer, ahí vas a poder entender por qué Massa dice que no podemos decir absolutamente nada. Entonces, Massa dibuja 4 sistemas de ejes para que ustedes puedan discernir qué es lo que sucede, y voy a dibujar las 4 situaciones. Una situación sería algo parecido a esto, una situación sería parecido a esto, otra situación sería parecido a esto, y otra situación sería parecida a esto. Esos valores que tienen el contacto de la función con el eje es justamente el valor de A. O sea, el límite vale 0 ahí. Pero fíjense lo que sucede. En este caso, en el primer caso, la función en el entorno siempre es positiva. En este caso, en el entorno de A siempre es negativa. Acá pasa de positiva a negativa, y acá pasa de negativa a positiva. Si hay 4 situaciones, entonces quiere decir que nada puedo decir. Acá, f de x es mayor que 0, acá f de x es menor que 0, acá pasa de positiva a negativa, peor todavía, y acá pasa de negativa a positiva, que tampoco me permite decir nada sobre el signo que tendrá la función en el entorno reducido. Solamente me permite decir qué es lo que va a suceder con la función en un entorno reducido cuando el límite tiene un signo determinado. Por eso se llama conservación del signo, porque la función conserva el mismo signo que tiene el límite. Ahora, cuando es 0, como el 0 es un elemento neutro, no es ni positivo ni negativo, yo nada puedo decir de la función en un entorno reducido. ¿Quedó claro, loco? Sí, profe. Buenísimo. Ahora va la foto. Al perrito también me contestó. O sea que si el perro entendió, los estudiantes tienen que entender. Ese de ingeniero, profe. Ese ya el capo, sí. Bueno. Y ahora vamos a ver otro teorema, teorema 6, que lleva como nombre, se llama confrontación de límites, que es muy importante para demostrar un teorema que viene más adelante. Teorema número 6, y este se llama confrontación de límites. Repito, confrontación de límites. Escribí cualquier cosa ahí. Confront, me tragué la T. Ahora que lo veo. Bien. Y este dice así, acá participan 3 funciones. Entonces dice así, sea f de x una función comprendida entre g de x y h de x. Y a su vez, f de x y h de x tienen límite L cuando x tiende al valor A. Entonces va a existir un entorno reducido de centro A donde la función f de x también tenga límite L. Ya lo voy a repetir, pero lo voy a escribir primero. Entonces, sean f de x, g de x y h de x. Tal que f de x sea mayor o igual que g de x y menor o igual que h de x. Y, a su vez, el límite con x tendiendo a de g de x es igual a L, y el límite con x tendiendo a de h de x también es igual a L. Entonces, existe un entorno reducido de centro A
tal que, y escribo acá abajo porque no me alcanzó, el límite con x tendiendo a de f de x también es igual a L. Repito entonces, primero de forma coloquial y después voy repasando toda la forma simbólica, y dice así: sean tres funciones, f de x, g de x y h de x, de manera tal que f de x esté comprendida entre g de x y h de x. Y además, el límite, cuando x tiende al valor a, de g de x y de h de x, son iguales a L. Entonces, va a existir un entorno reducido de centro A, donde la función f de x tiene límite L cuando x tiende al valor A. Eso sería en forma coloquial. Es decir, si el estudiante sabe escribir la forma simbólica, él con sus palabras puede también hacer su propia definición. Entonces, lo más importante de todo esto es interpretar los símbolos y saberlo escribir en forma simbólica, y de esa manera entonces él puede trasladarlo eso a la forma coloquial. Y acá yo que escribí, que sean f de x, g de x y h de x, o sea, tres funciones. Tal que f de x esté comprendida entre g de x y h de x, o sea que sea mayor o igual que g de x y menor o igual que h de x. Y además se verifica que el límite de g de x y de h de x cuando x tiende al valor A sea L. Entonces va a existir un entorno reducido de centro A que el límite cuando x tiende al valor A de f de x sea igual a L. Bien, voy a leer el chat antes de hacer el dibujo. Exacto, exacto, muy bien. Por eso acostúmbrense, porque la mejor manera, si ustedes estudian esta materia de memoria, y hay un gran porcentaje que le va a ir mal, porque siempre la memoria falla y me puedo llegar a olvidar. Ahora, si ustedes interpretan bien lo que están diciendo con sus palabras, para mí es suficiente. Si yo leo lo que ustedes están escribiendo e interpreto que están diciendo lo mismo que yo dije con otras palabras, entonces para mí es inclusive mucho más válido de lo que yo dije. Entonces, esto tiene un dibujo donde van a poder interpretar un poco mejor toda esa forma simbólica. Los dibujos ayudan muchísimo en el análisis matemático. Fíjense, Massa va a dibujar dos funciones. Que justamente esta función es h de x, la que está en la parte de arriba, y esta es g de x, la que está en la parte de abajo. Y voy a dibujar con otro color a la función f de x. Mi función f de x hace este movimiento. Ahí lo tienen a f de x. Ustedes pueden apreciar que f de x está comprendida entre g de x y h de x, es decir, cumple esta condición que está acá. Entonces ustedes pueden apreciar que justamente acá yo voy a tener el valor de A. Y entonces acá, ¿quién voy a tener? Al valor del límite. Entonces, justamente, h de x y g de x tenían el mismo límite con x tendiendo a A. Entonces, este teorema me permite decir que la función f también va a tener el mismo límite L dentro de un entorno reducido de centro A. Eso no se olviden nunca, el entorno reducido de centro A. Algunos autores también le ponen el delta del radio, pero acá no hace falta. Para mí es mucho más sencillo directamente poner entorno reducido de A y se terminó el problema. ¿Alguien me quiere preguntar algo sobre este teorema? ¿Podés repetir, profe, lo que dijiste sobre el gráfico? Sí. Para comprenderlo mejor. ¿Qué parte no entendiste del gráfico? Vos tenés las gráficas de azul son justamente h de x y g de x. Y la que está con colorado es f de x, que está comprendida entre justamente esas dos funciones. Entonces se ve claro en el dibujo que como el límite de las azules, es decir, h de x y g de x, cuando x tiende a valor a es L,
entonces la función f de x dentro de un cierto entorno también va a valer el valor de L. ¿Quedó claro? Sí. Bien. ¿Algún otro estudiante quiere hacer otra pregunta? Bueno. Procedo a borrar. Y ahora vamos a ver todos los temas que vienen. Son temas claves y clásicos de examen. Es decir, que son las demostraciones de lo que algunos autores llaman propiedades, otros llaman también teoremas. Para mí son propiedades y que nosotros la vamos a ir enunciando y la vamos a ir demostrando. Y le voy a contar cuáles son las tres que le piden siempre. Le piden la de la suma, le piden la del producto y le piden la de la recíproca o de la inversa, que es exactamente lo mismo. Entonces, esas tres la tienen que saber perfectamente. Insisto, los teoremas solamente lo tienen que saber para poder demostrar otros teoremas. No le van a pedir nunca el teorema y menos teorema 1, teorema 2, eso nunca. Pero sí lo tienen que conocer, y ahora lo van a ver en las demostraciones, cuándo lo vamos a usar. Bien, vamos a poner como título... Ornella, tu micrófono, por favor. Álgebra de límites. Álgebra de límites. Se llama así, algunos llaman propiedad de los límites, que está bien, pero nosotros... Ornella, ¿me escuchás, Ornella? Ornella. Después, de que ellos reinan. Aguilera. Bueno. Profe, Aguilera. usted la puede silenciar si Profe, quiere. no la ella puede silencia. silenciar. Sí, silenciala nomás. El que está acá silenciada. Sí, ya está, profe. Bueno. Sigo entonces. Bien. Entonces, le decía que nosotros a este tema lo llamamos álgebra de límites. ¿Por qué? Porque aparecen las operaciones, suma, producto por un escalar, producto. Algunos autores llaman como propiedades, es lo mismo. Para mí es propiedades, porque son propiedades que cumplen justamente las operaciones con funciones. Entonces, vamos a empezar con la primera, que sería suma de límites. O mejor dicho, límite de una suma. Vamos a poner así, límite de una suma. Límite de una suma. Como estos temas son muy importantes y le preguntan a ustedes en los exámenes, lo vamos a demostrar como se demuestran los teoremas. Un teorema está compuesto de tres partes importantes. Una primera parte se llama hipótesis, la segunda parte se llama tesis, que es lo que quiero demostrar, la hipótesis es lo que conozco, y la tesis es lo que quiero demostrar, y la tercera parte, que es la más importante, es justamente la demostración. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esas tres instancias, porque así es necesario que ustedes puedan entender, y así se lo van a pedir. Entonces, a la hora de practicar, practiquen de esa manera. Pero primero voy a dar la definición, y la definición dice que el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de dichas funciones, siempre y cuando estos límites existan. Repito entonces, el límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de dichas funciones, siempre y cuando estos límites existan. Entonces, eso que dijo Massa en forma coloquial, plasmado en forma simbólica, sería así, que el límite con x tendiendo al valor a de f de x más g de x es igual al límite con x tendiendo a de f de x más el límite con x tendiendo a de g de x, es decir, que esto es igual a L1 más L2. ¿Perfecto? Eso estaría sintetizando lo que Massa escribió
en forma coloquial. Es decir, que el límite de la suma es la suma de los límites. Así sencillita la cosa. Y ahora vamos a empezar a demostrar. Pero para demostrar, el estudiante primero lo que va a escribir es la hipótesis. La hipótesis, insisto, porque el estudiante, algunos estudiantes, es la primera vez que ven un teorema, cómo se desarrolla un teorema, entonces es la primera vez que ven la palabra hipótesis. Entonces la hipótesis es lo que yo conozco, es decir, de antemano lo que conozco. ¿Qué conozco de antemano? Que ambas funciones, en forma independiente, tienen límite. Es decir, entonces acá voy a poner que el límite con x tendiendo a de f de x es igual a L1, entonces se verifica que la función f de x menos L1 será menor que un epsilon 1 para todo x que pertenece al entorno reducido de A. Esa es la definición del límite, recortada obviamente, no hace falta aclarar algunas cosas porque ya el estudiante la conoce. Y ahora la otra parte de la hipótesis sería que el límite con x tendiendo a A, pero de g de x, ahora es igual a L2, entonces se verifica que el valor absoluto de g de x, valor absoluto de g de x menos L2 es menor que epsilon 2. Y acá también para todo x que pertenece al entorno reducido de centro A. Esa es la hipótesis. Es decir, que el estudiante sabe que los límites de f y de g existen y valen respectivamente L1 y L2. Y ahora viene una segunda parte que la llamamos tesis y es lo que queremos demostrar. Y lo que queremos demostrar es que el límite con x tendiendo al valor A, corchete, de f de x más g de x, sea igual al límite con x tendiendo a de f de x más el límite con x tendiendo a de g de x, y eso me da L1 más L2. ¿Perfecto? Y luego de esta segunda instancia, viene la tercera, que es la más importante y a veces la más difícil, que es la demostración. Entonces, ponemos demostración y le voy a sacar una foto hasta ahí, porque obviamente para hacer la demostración necesito toda la pizarra. Entonces, ahí no hay nada para explicar, solamente que se han hecho las consideraciones iniciales para comenzar a demostrar el teorema. Entonces, borro y voy a comenzar con la demostración. Bueno, la demostración, en este caso de la suma, no es difícil, pero sí es la primera, y por ser la primera siempre cuesta. Pero la más difícil, si ustedes me preguntan, es la del producto. ¿Está? Entonces, si ustedes aprenden, si bien no tienen nada que ver la de la suma con la del producto, pero ya el producto lo ayuda para, la de la suma lo ayuda para poder entender un poquito más la del producto. Bueno, en la demostración, yo voy a partir de la hipótesis, obviamente, y sabíamos nosotros que la función f de x menos su límite era menor que epsilon 1. Entonces, si yo acá aplico las propiedades de valor absoluto, a mí me va a quedar que f de x menos L1 es mayor que epsilon 1 y menor que epsilon 1. Perdón, que menos epsilon 1 y menor que epsilon 1. Ahora voy a dejar a f de x sola dentro de la desigualdad en el medio, o sea que voy a sumar a todo L1. Entonces, si yo sumo a todo L1, esto me queda L1 menos epsilon 1, acá me quedaría f de x, y acá me quedaría epsilon, vamos a poner L1 más epsilon 1. Lo dejo ahí, y vamos a trabajar ahora con G. Entonces, teníamos que g de x menos L2, por hipótesis, era menor que epsilon 2. Acá hay que aclarar que aplico propiedades de valor absoluto,
que eso el estudiante ya lo maneja. Entonces me quedaría que g de x menos L2, ¿cómo será? Mayor que menos epsilon 2 y menor que epsilon 2. Entonces, acá sumo a todo L2 y me queda L2 menos epsilon 2. Acá me quedaría g de x y acá me queda L2 más epsilon 2. Muy bien. Entonces voy a elegir un color y a esto le voy a llamar expresión 1 y a esta le voy a llamar expresión 2. Entonces, en la parte de acá abajo escribo, sumamos miembro a miembro, miembro a miembro, 1 y 2. Repito, sumamos miembro a miembro, 1 a 2. Y cuando uno habla de sumar miembro a miembro, porque por ahí hay estudiantes que no entienden eso, es que sumo esto más esto y esto más esto. Es decir, cada parte de los miembros lo voy sumando. Entonces, fíjense lo que va a suceder. Entonces acá tenemos, si yo sumo estos dos, me va a quedar L1 más L2, que lo pongo entre paréntesis, menos epsilon 1 más epsilon 2. El símbolo de menor queda exactamente igual. Acá en el medio me va a quedar f de x más g de x. Menor queda exactamente igual la desigualdad. Y acá me quedaría otra vez entre paréntesis, pongo L1 más L2 más epsilon 1 más epsilon 2. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Voy a restar a todo L1 más L2. Entonces ponemos acá al costado, restamos a todo la suma de L1 más L2. Repito, restamos a todo L1 más L2. Bueno, de acá desaparece y me queda menos, entre paréntesis, epsilon 1 más epsilon 2. Acá me quedaría f de x más g de x, que una cuestión de demostración lo pongo entre corchete y le resto la suma de L1 más L2. El signo de desigualdad queda igual, acá desaparece L1 más L2 y me queda solamente epsilon 1 más epsilon 2. Que lo puedo poner entre paréntesis o no, eso ya queda a criterio del estudiante. Bueno, y ustedes se acuerdan que en la definición de límite yo podía adoptar el valor de epsilon. Bueno, justamente acá yo voy a adoptar valor de epsilon 1 y epsilon 2 de la siguiente manera. Entonces, adopto que epsilon 1 sea igual a epsilon sobre 2 y que epsilon 2 sea epsilon sobre 2. Repito, como yo a los valores de epsilon le puedo dar yo mis valores, a los efectos de la demostración, elijo valores muy particulares y elijo que cada uno valga epsilon sobre 2. Entonces, fíjense lo que sucede en la demostración. Me quedaría, reemplazo, me queda epsilon sobre 2, más epsilon sobre 2, menor, acá copio todo como está. Por ahí esto es algo que hay que hacerlo, de copiar de nuevo todo lo mismo, y eso por ahí cansa, pero no queda otra. Y ahí masa reemplazó epsilon 1 y epsilon 2 por epsilon sobre 2. ¿Alguien me puede decir cuánto es medio epsilon más medio epsilon? Epsilon. Muy bien, me queda menos epsilon. Acá me queda menos epsilon, acá me queda lo mismo, f de x más g de x menos L1 más L2, cierro esto y acá me queda epsilon. Y fíjense lo notable de esto. Eso que está acá me faltó un corchete, eso que está ahí, así como lo desglosé allá arriba, cuando tenía valor absoluto, ahora lo puedo comprimir como valor absoluto. Es decir, que esto me quedaría el valor absoluto de f de x más g de x menos L1 más L2 en valor absoluto
es menor que límite, menor que epsilon. Y esa es la definición de límite. Justamente, esta es mi función y este es mi límite. Entonces, acá lo ponemos con otro color porque ahí termina. Entonces yo digo que, como esta es la definición de límite, yo digo que el límite con x tendiendo al valor a de f de x más g de x resultó ser que es igual a L1 más L2, que supuestamente ese es el límite. Ahí ustedes tienen la conclusión de esta propiedad. Es decir, que hemos terminado la suma. Hemos demostrado entonces que el límite de una suma es la suma de los límites. Siempre y cuando, eso hay que aclararlo, estos límites existan. Pero ustedes ya lo aclararon en la definición al principio de todo, así que no hace falta aclararlo en este lugar. Ni tampoco hace falta aclararlo que tienen que pertenecer al entorno reducido de A, porque ya lo dijeron en la hipótesis. ¿Está? Profe, disculpe, yo no entiendo por qué reemplaza epsilon 1 por epsilon sobre 2 y el epsilon 2 sobre 2 también. Muy buena la pregunta. La pregunta está buena, primero, por dos cosas. Primero, porque al epsilon lo adopto yo. Y segundo, lo adopto de una manera para que salga la demostración. Es decir, para que la suma de los dos epsilon me dé epsilon y quede redonda la demostración. ¿Me entendés o no? O sea que a epsilon 1 y a epsilon 2 se le puede dar cualquier valor prácticamente. Exactamente. Y siempre fue así. Ya por eso nomás y así le dio ese valor. Claro, exactamente. De hecho, usted ahí se basa en la definición de límite que el epsilon era adoptado por nosotros. Y si yo podía adoptar cualquier epsilon, yo acá, a propósito, uso unos epsilon de manera tal que cuando se sumen, me quede el epsilon solo. Y me quede acorde a la demostración. Hay otras demostraciones que hablan que es un epsilon, que es un número pequeño, entonces la suma de dos epsilon te da otro epsilon pequeño, pero es lo mismo. ¿Entendés? Entonces yo prefiero adoptar epsilon sobre 2 y epsilon sobre 2 para cuando te sumen, me quede epsilon solo. ¿Está? Sí, entendido, profe. Bien, Franco. Otra pregunta. Esto es clave, chicos, ¿eh? Y esta es la más fácil de la demostración, ¿eh? Esto, aquel estudiante que quiera empezar a estudiar, primero tiene que hacer prolijo esto, prolijo, con colores, con todo. Y después ir copiando, en papeles, ensuciando papeles, bollo, papel, bollo, hasta que se la aprenda a la demostración. ¿Está? Bien, procedo a borrar, y ahora viene la más complicada de todas las demostraciones, que es la del producto. Voy a ver si puedo tratar de enseñarle de la mejor manera posible para que le resulte lo más fácil posible de entender. Entonces, voy a poner acá límite de un producto. Primero vamos a ver límite del producto de un escalar por una función. Este no tiene demostración, solamente tiene la forma simbólica, así que, y la definición. Pero es una propiedad que nosotros la usamos muchísimo en el desarrollo del límite. Y dice así: el límite del producto de una constante, o sea, un escalar, por una función, es el producto de la constante por el límite de la función, siempre y cuando este límite exista. Repito entonces, el límite del producto de una constante por una función es igual a la constante por el límite de la función, siempre y cuando este límite exista. Es decir que yo tengo, esto sería forma simbólica, el límite con x tendiendo a del producto de k
por f de x, esto es igual a k por el límite con x tendiendo a A de f de x, y esto es igual a k por L. Si y solo si existe L. Eso hay que aclararlo siempre, ¿está? Entonces, ahí tienen, justamente, este no tiene demostración, o sea, sí tiene demostración, pero no se la piden, entonces es lo que habíamos hablado, que íbamos a dar solamente las demostraciones de lo que a ustedes normalmente le piden en los exámenes, ¿está? O sea, que esto solamente va con enunciado. Ahora sí. ¿Cómo, Franco? Se nota que el profe va a hacer larga la demostración porque un fragmentito escribió y ya va a borrar de vuelta. Exactamente. Bien, Franco. Esa intuición es la que se necesita para ser un buen matemático. Tenemos entonces límite del producto de funciones. Repito entonces, límite del producto de funciones. Es muy parecida a la de la suma y dice así la definición. El límite del producto de dos funciones cuando x tiende al valor a es igual al producto de los límites de dichas funciones cuando x tiende al valor a, siempre y cuando estos límites existan. Entonces, en símbolos dice así, el límite con x tendiendo a de f de x por g de x es igual al límite con x tendiendo a de f de x por el límite con x tendiendo a de g de x, y eso es igual al producto de L1 por L2. Repito entonces, el límite del producto de dos funciones es igual al producto de los límites de ambas funciones, siempre y cuando esos límites existan. Si solo si, L1 y L2, o vamos a poner al revés, existen, si solo si existen L1 y L2. Genial. Entonces divido la pizarra, ¿y qué viene ahí? Viene la hipótesis. En la hipótesis es lo que nosotros conocemos. ¿Y qué conocemos? Que cada una de las funciones tiene su respectivo límite. Es decir, que el límite con x tendiendo a de f de x es igual a L1, entonces el valor absoluto de f de x menos L1 es menor que epsilon 1 para todo x que pertenece al entorno reducido de A. Eso es clave para la definición de límite. Y acá tenemos límite con x tendiendo a, ahora de g de x, esto es igual a L2, entonces g de x menos L2 es menor que un epsilon 2 para todo x que pertenece al entorno reducido de A. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestra hipótesis. ¿Y qué es lo que voy a escribir ahora? Vamos a escribir lo que queremos demostrar, que lleva como nombre la tesis. Y en la tesis, ¿qué va a escribir el estudiante? Algo parecido a la definición. Es decir, él va a escribir que el límite con x tendiendo al valor a del producto de las dos funciones por g de x dice que esto tiene que ser igual al producto de L1 por L2. Esa es mi tesis y, lógicamente, después de esto viene la demostración. Esto tienen que estudiarlo muy bien,
al cabo de hacerlo aproximadamente 78 veces, ya el estudiante la tiene que aprender. Bien, le voy a sacar fotos y las mando. Ahí tienen ustedes. Voy a proceder a borrar porque no hay nada para explicar acá, es muy parecido al de la suma. Y voy a comenzar con la demostración. Bueno, en este caso hay una variante importante con respecto a la que hemos demostrado nosotros en el caso de la suma. Entonces acá voy a escribir así. Debemos demostrar que el valor absoluto de la función f de x por g de x menos L1 por L2 es menor que epsilon. Muy bien. Nosotros tenemos que demostrar eso. Y para demostrar eso, voy a tratar de trabajar en el primer miembro y tratar de llegar y demostrar al segundo miembro. Entonces, vamos a poner acá lo siguiente. Sumamos y restamos dentro del valor absoluto f de x por L2. Repito, sumamos y restamos dentro del valor absoluto f de x por L2. Entonces, ¿masa qué hace? Primero copia el valor absoluto como está. Es decir, era f de x por g de x menos L1 por L2. Pongo igual y acá escribo otra vez lo mismo, f de x por g de x menos L1 por L2, eso el loco ya tenía, y ahora ahí suma y resta esto. O sea que sumo f de x por L2 y le resto f de x por L2. Acuérdense que el loco cuando suma y resta prácticamente queda como está. O sea, no sufre ningún tipo de alteración la igualdad. Y ahora presten atención. Yo voy a agrupar convenientemente estos cuatro términos, los voy a agrupar de a dos. ¿Y con qué criterio voy a agrupar? Lo voy a agrupar con este criterio. Por ejemplo, este lo voy a agrupar con este. Y este criterio, este término lo voy a agrupar con ese. ¿Ve? Los dos corchetes que están por encima, lo copio uno al lado de otro, y los que están con los corchetes de abajo también los copio uno al lado de otro. Entonces esto me va a quedar así. Fíjense, me quedaría f de x por L2 menos L1 y L2. Ahí agrupé estos dos que están acá abajo. Más, y ahora agrupo los otros dos. F de x por g de x menos f de x por L2. Esto es igual. Ahí el estudiante me va a entender a mí por qué hice esa agrupación. ¿Por qué agrupé de esa manera? Porque el estudiante ve que en estos dos primeros términos hay un factor común que es L2. Entonces lo saco y me queda así. F de x menos L1, todo eso por L2. Más. Repito, acá masa sacó factor común L2. Y acá puedo sacar factor común f de x. Y le queda así, corchete g de x menos L2, que multiplica a f de x. Cierro el valor absoluto. Presten atención ahora. Esto que está acá, por hipótesis, era menor que epsilon 1. Y esto, por hipótesis, era menor
que epsilon 2. Quiere decir que el estudiante, Ohio ahí, no voy a escribir ahora igual. Voy a escribir que esto, que está acá, va a ser menor que lo que voy a escribir acá. Es decir, que esto que está acá será menor, y voy a poner módulo, y voy a poner epsilon 1 por L2 más, bueno, en realidad voy a poner menor o igual. Y acá voy a poner, no vamos a poner porque son menores, voy a poner menor nada más. Menor, y acá voy a poner epsilon 2 por f de x. Fíjense, el estudiante acá tiene el módulo de la suma. ¿Y qué voy a aplicar acá? Una de las propiedades que decía, que se llamaba desigualdad triangular. Es decir, que esto va a ser menor que el módulo de epsilon 1 por L2 más el módulo de epsilon 2 por f de x. Sigue siendo menor y sigue siendo menor. Presta atención lo que viene acá. Acá hay un módulo o el valor absoluto de un producto, que es el producto del valor absoluto. Y me queda entonces epsilon 1 y acá me queda el valor absoluto de L2. Repito, acá tiene el estudiante el valor absoluto de un producto y lo escribe de esa manera. Y acá tiene lo mismo y me queda el valor absoluto de epsilon 2 y acá me queda el valor absoluto de f de x. Bien, y ahí el estudiante se tiene que acordar de uno de los teoremas, porque si el límite de la función f de x existe y vale L1, la función va a estar acotada. Eso era el teorema 2. Por lo tanto, este valor absoluto de f de x puedo decir que es menor que un cierto k. Y miren cómo me queda ahora toda esta cuestión. Me quedó que esto es menor que el valor absoluto de epsilon 1, que inclusive no lo vamos a escribir más como valor absoluto porque epsilon 1 por definición del límite tiene que ser positivo, por lo tanto da lo mismo que escribamos directamente epsilon 1 sin valor absoluto. El valor absoluto de L2 sí lo dejo así como está. Epsilon 2 sucede lo mismo, repito. ¿Por qué saqué los valores absolutos? Porque por definición epsilon 1 y epsilon 2 tienen que ser positivos, si no, no se cumple la definición del límite, y acá me quedaría evidentemente el valor de k. Bueno, repito, ¿por qué masa puso menor que k? Porque la función está acotada si tiene límite. Si la función tiene límite finito, es decir, L, entonces la función seguramente va a estar acotada. Por eso puso directamente esto, reemplazó por k. Y ahora llegó el momento, estudiantes, de reemplazar los valores de epsilon 1 y epsilon 2. Entonces ahí adoptamos, y entonces pongo acá, adopto, fíjense cómo hago. Epsilon 1 lo voy a escribir como epsilon sobre 2 por el valor absoluto de L2. Y epsilon 2 hago epsilon sobre 2 por k. Cuando el estudiante reemplace estos valores, acá, miren lo que va a quedar. Fíjense lo que Massa dice, ¿eh? Esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es menor que esto, y sigue siendo menor, quiere decir que el primero que está acá es menor que esto. Entonces yo hago así, que el valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2 es menor. Y miren lo que pasa acá. En vez de poner epsilon 1, pongo lo que yo adopté. Me quedaría epsilon sobre 2 por el valor absoluto de L2, todo eso por el valor absoluto de L2. Más, en vez de poner epsilon 2, yo escribo epsilon sobre 2 por K, todo eso por K. Y miren lo que pasa acá. Epsilon, L2 se simplifica con L2, K se simplifica con L2, con K, y me queda epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, ¿a qué es igual? A epsilon. A epsilon. Y ahí queda demostrado que
justamente esto me queda menor que epsilon, porque me queda epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, y entonces otra vez llegamos a demostrar que es menor que epsilon, por lo tanto entonces el límite con x tendiendo a del producto de f de x por g de x, entre corchete, es igual a L1 por L2. Y eso es lo que queríamos demostrar, y ahí quedó la demostración. La verdad que salió bastante redonda la demostración. Bien cortita, bien cortito esto. Eso iba a decir. ¿Y por qué dicen cortito, que tenían otra referencia o qué? No, es sarcástico nomás. Un poco que es sarcasmo. No, porque por ahí puede haber otra demostración que sea más larga que esta. ¿Está? Bueno, sí. Creo que ahí usted igualó ahí no me sale su pantalla. ¿Qué quiere decir, Gabriel? No, que vio que usted a lo último le evaluó el valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2. Pero, ¿eso de dónde salió? O sea, sé que era la igualdad anterior, pero ¿de dónde estaba más arriba? ¿Qué cosa, Gabriel? Vio que a lo último usted le igualó el valor absoluto de f de x por g de x menos L1 por L2, el valor absoluto. Sí. ¿Eso de dónde, de qué igualdad salió de arriba? Las ¿Esta primeras parte, de ¿no? Ah, ¿Esta parte? claro. Sí. Pero y eso sale acá, ¿ves? Porque vos, para hacer el concepto de límite, vos tenés que demostrar que la función menos el límite es menor que epsilon. Entonces voy a partir, yo dije, partimos del primer miembro para tratar de demostrar que es menor que epsilon. Y eso es lo que fuimos hecho con todo este largo de desarrollo. Profe, No sé si esa es la pregunta tuya, Gabriel. Sí, profe, eso era. profe, y para Sí, Tomás. verificar si se cumple el teorema, ¿no? Nos pueden pedir en el examen reemplazar los valores por su correspondiente, por el límite 1. No. Estas son propiedades. Vos en la práctica vas a aplicar esto último nomás. ¿Eso último no? Okay. Claro. O sea que lo único que hacemos nosotros es demostrar que eso que vos aplicás es cierto y se verifica, ¿me entendés o no? Sí, ¿cómo llegamos a ese? Exactamente. ¿Por qué vos decís que el límite del producto es el producto de los límites? Eso es lo único que se hace acá. Bueno, loco, si alguien no tiene otra consulta para hacerme, yo me cansé. O sea que hay que dar ahora, nos queda el límite de la recíproca y el límite del cociente. Y después le voy a agregar algunas propiedades más que sí ustedes van a usar en la práctica de límites. ¿Está? Así que... Profe, le quería decir algo. Con usted, sí, si nos aprobamos esta materia, con usted aprendimos todo el alfabeto griego y más matemática. Un plus. Es que vas a probar, Franco, no hay que ser pesimista en la vida. Siempre hay que ir para adelante, optimismo. Y si me caigo, me tengo que sacudir nomás el polvo, levantarme y seguir. No hay otra. En la vida hay que pelearla siempre. Y de igual manera están las clases del año pasado también en la nube, que creo que empezamos con límite recién. Exactamente, Martín. Por eso yo no me acordaba bien cuándo arrancamos nosotros con las clases. Creo que con límite empezamos las clases. De cualquier manera, yo tengo videos en mi canal y le voy a ir dando, porque no está todo junto, porque hay un video de límite, pero es para los locos de ciencia económica, donde no están las demostraciones, están solamente las definiciones. Les sirve por ahí para entender algunas definiciones, pero no le va a servir para rendir porque no están las demostraciones, y acá le piden las demostraciones. Pero límite infinito hice yo, o sea que ese video pueden consultarlo, pero cuando demos límite infinito, nos falta un pedazo todavía. Profe, ¿las demostraciones nos piden en el examen teórico? Sí. Todo lo que Massa da acá, en teoría,
es lo que ustedes le van a pedir en el examen teórico. En el práctico tienen que resolver netamente ejercicio nada más. No hay nada de teoría. Obviamente que tienen que saber teoría para algunas ciertas cosas, por ejemplo, las propiedades de los límites, o cómo se determina, es decir, tienen que saber algunos conceptos de teoría, pero no le van a pedir demostración. A vos te van a pedir demostraciones el día 19, cuando rindas el primer parcial. ¿Y va a ser largo el parcial si están por pedir las demostraciones de suma y la del producto, o no? Y sí, pero no te van a pedir las dos. A una fila le van a pedir, a un tema le va a pedir suma, a otro tema le van a pedir producto y al otro le van a pedir la recíproca. Nunca le piden todo a una sola cosa, porque tiene pase dulce con los temas. ¿Me entendés o no? O sea, hay temas para tirar para arriba y todo lo que nos falta todavía. ¿La demostración de recíproca damos la semana que viene o la investigamos nosotros? ¿Cómo hacemos? No, yo le tengo que dar, yo le voy a dar, no, yo no le voy a dejar nada que investiguen. Cuando yo pongo que investiguen, o es una pavada o es algo que no le pedimos. Entonces, por lo menos para que ustedes se entusiasmen con alguna cosa. Por eso a mí me hubiese gustado demostrarle cómo descubre Euler el número E, pero no pude. Eso es lo que ella quería, González quería ver, pero en alguna oportunidad voy a tratar de hacer eso. Ok, profe. Este tema parece ser de lo más complejo, ¿no? De lo que van a entrar en sí. el cuatrimestre. Si vos me preguntás qué es lo más difícil de esto, es justamente primero el límite del producto y después las definiciones de límite, que te puede pedir los límites infinitos, que no son difíciles, pero los chicos no sé por qué no lo entienden, no lo interpretan y siempre lo terminan haciendo mal. No sé, no estudian o qué, y a pesar de que le digo, estudien bien esto. Lo único que los salva a ustedes es que yo tengo los videos hechos de eso, y ahí, si saben mal con eso, bueno, péguense ya un tiro, porque realmente están bien explicados ahí en los videos, que yo después les voy a dar los enlaces para que puedan acceder al YouTube. Profe, ¿cómo es eso? Si usted dijo que tenemos que tirarlo para adelante, ¿cómo nos vamos a pegar un tiro? Esos videos también están en la nube. Claro, yo te digo que tenés que tirar para adelante porque vamos a suponer que te va mal y vos tenés que seguir nomás. ¿Me entendés? Si vos es lo que eligiste para tu vida, ser ingeniero en sistema, entonces no te podés caer en la primer piedra, en el primer pozo que encontraste. Lo que yo te quiero cortar el dedo es que si tenés todo para estudiar y no estudiar, y sí, ahí sí tenés que pegarte un tiro, boludo. Por eso, nada se logra sin esfuerzo, Franco. Todo hay que meterle plomo. Algunos locos estudian 1 hora y ya aprenden, otros necesitan 2 horas, otros necesitan 3 días, pero eso va a depender de cada uno. Y después vos mismo, porque esto es una gimnasia, vos mismo vas a ver de que con el tiempo vas a aprender a optimizar el tiempo, hay cosas que vas a entender más rápido, pero para eso hay que estudiar. Esto es 24/7, loco. 8 para dormir y el resto para estudiar. O sea que de las 24 horas, 8 hay que dormir. El descanso es fundamental. No se puede estudiar nada si no se descansa. Y yo obviamente que respeto mucho a los locos que trabajan, que en este momento está muy duro el tema, porque al trabajar ya el tiempo se consume y hay menos tiempo para poder estudiar. Así que ahí hay que hacer un esfuerzo doble. Yo admiro mucho a la gente que estudia, y más estudia una carrera como esta. Por ahí abogacía podés estudiar en el tren, porque no tenés necesidad hay que leer, ¿no? Pero en esta materia no, tenés que cazar el lápiz, el papel, y dale, y dale, y dale, y dale. Y se junta todo. Lo que yo siempre lo digo, y los chicos que recursan la materia saben lo que les voy a decir, estudiando análisis bien a full, las otras materias, tanto álgebra como matemática discreta, le parecen una pavada al lado de... Entonces, si ustedes ya hacen un análisis de una construcción al trabajo de cómo estudiar análisis, las materias como álgebra y matemática discreta le parecen muy sencillas. Yo aprendí álgebra, profe, y ahora tipo me cierro más las cosas ahora que estoy dando análisis de vuelta. ¿Viste? Porque en análisis matemático se utilizan todas las materias. Por ahí capaz que vectores, matrices no vemos acá, pero sí vemos la forma de analizar las cosas, ¿me entendés? Vemos de otra manera, y el análisis es una materia recontra completa.
recontra completo. Por eso no cualquiera es profesor de análisis. Todo el mundo le tiene miedo, no solamente los estudiantes, sino los profesores cuando acceden a la cátedra. Solamente el Gran Mazo y Arriola nomás. No, ni me lo nombre, no me compare ahí. Decime nomás, decime cualquier cosa. No hay punto de comparación. No sé, pero no me lo compare. Hay diferencias humanas más que académicas. A lo mejor el loco, yo no digo nada de lo que sabe o lo que deja de saber, pero humanísticamente hay una diferencia abismal. Vamos, para mí lo más importante es el estudiante y para él todo lo contrario. Es como si fuera una carga el estudiante para él. Él quiere dar clase con estudiantes supersónicos nomás y no siempre es así. Vos tenés que estar preparado para darle clase a cualquiera, al que es un ladrillo, al que es Gardel. O sea, vos no podés pretender que sea Gardel si los hijos de mil putas de la secundaria no enseñan un carajo, ¿entendés? Entonces, nunca podés pretender que un estudiante ingrese a la facultad con una base para vos lucirte con las clases. Yo no me puedo lucir con las clases, porque sé que del otro lado hay un montón de chicos que no entienden absolutamente nada. Y a mí me da mucha pena eso, mucha pena. Me tira para abajo porque no sé cómo ayudarlos, ¿me entendés o no? O sea, Profe, yo estaba bromeando, no era para que se enoje, estaba jodiendo nomás. No quiero que se ponga mal. Franquito, yo no me enojo, loco. Yo te digo que me siento, no es que me enojo, me siento mal, pero no por lo que vos dijiste, porque a veces no puedo hacer, en realidad no sé si sentirme mal, pero es una impotencia que me nace porque no puedo ayudarlo de la manera que tendría que ayudarlo. Porque sé que hay muchos chicos que algunos pagan profesor, esos pueden, otros locos viven en un lugar que no tienen a nadie a quien preguntarle, porque donde viven el profesor de matemática capaz que termina sabiendo él más que el profesor, porque te puedo asegurar que cuando terminen ustedes análisis matemático 1 y 2, van a saber más que cualquier otro profesor que enseña en el pueblo de ustedes. ¿Me entendés o no? Y entonces eso a mí me da mucha bronca, ¿me entendés? Mucha bronca. Ni hablando de matemática superior. Claro, y bueno, de eso estoy hablando, porque fíjate vos los tipos que se reciben en el San Fernando, que son profesores de matemática que después enseñan en la escuela secundaria, no tienen la más pálida idea de lo que es la matemática, ¿entendés? Y van pasando y se reciben y tienen el título de profesor, ¿entendés o no? Fíjate vos que yo no puedo dar clases en la secundaria, porque no tengo título de profesor, ¿me entendés o no? Entonces, eso es una vergüenza, no una vergüenza. En realidad, yo no tendría necesidad de trabajar en la secundaria, pero por ejemplo, estoy cagado de hambre, no tengo laburo en lo que trabajo, y bueno, me meto por lo menos a dar clase y obviamente que quiero una retribución por eso. Y los profesores está dentro del estatuto que vos tenés que hacer un curso de 2 años para hacer toda la porquería de esa didáctica, pedagogía. Obviamente que yo no tengo pedagogía, porque yo no te puedo tratar de bruto y los trato de bruto ustedes, ¿entendés o no? No tengo 0 pedagogía, pero tengo didáctica. Ningún estudiante puede decir que no me entendió a mí. Capaz que no aprendió, pero me entendió seguro. Porque aprender significa, cuando vos estás solo, aprender significa que haces solo. Y entonces eso es lo difícil. Pero entender, yo te explico un ejercicio cómo se hace y vos perfectamente lo vas a entender. Y hay otro tipo que te explica cómo se hace el ejercicio y vos no entendés ni mierda porque no sabés qué es lo que hace el tipo con las cosas. Y eso que yo ahorro paso cuando hago. Yo soy un animal con esto. Hay a veces que mi cabeza va a 1000 y el del pibe, pobrecito, está ahí. Pero esto es así, loco. No. Yo por eso le digo, si la carrera que ustedes eligieron es esta, tienen que seguir luchando. Ya el tiempo perdido no se recupera, pero sí ustedes están capacitados como para poder estudiar, y aquellos que tienen todo el tiempo para estudiar, aprovechen, loco, aprovechen todo eso que tienen. Y aprovechenme a mí, porque nadie me pregunta cosas, no sé si tienen miedo, creen que me van a molestar. Si me molestan, yo directamente ni contesto. Y si no contesto es porque no estoy haciendo otra cosa, estoy dando clase, pero en el momento que yo pueda, atrás, le hago el ejercicio y se lo muestro. Profe, vio que mandó un ejercicio al grupo. ¿Será que nos puede mandar cómo se resuelve? Sí. ¿Cuál de los dos, González? Si puede los dos, mejor. Pero el primero.
esa inecuación larguísima, yo la estuve viendo 2 horas, ni puta idea de cómo afrontarla. Pero es No había fácil. chance. Está bien, yo se las voy a creo hacer que ahora. Estamos, Ahora, ¿no? Capaz. ahora a las 2 yo tengo clase en arquitectura, pero antes de las 2 me voy a sentar un ratito y le hago. La del coseno, ese es una estupidez. O seno, no me acuerdo. Seno del piso. Es una pavada. Dice, bueno, la pregunta de Francisco es interesante. Dice, ¿cuántas clases nos faltarían para tener todos los temas para el parcial? Bueno, déjame pensar. 1, 2. Yo calculo que con 3 clases ya estaríamos perfectos. Creo que en 3 semanas tenemos el parcial. O sea que estamos para el horno. Bueno, yo, a ver si a ustedes les queda bien. Yo le propuse a los locos del C agregar una extra clase y agregarla después de las 19 horas. ¿A ustedes qué les parece? Perfecto. Creo que estamos todos perfectos. Queremos. Bueno, entonces lo voy a juntar a los dos grupos. ¿Después de las 19 horas, dice? Sí. ¿Vos qué hacés? ¿Te cuando full? ¿Vos qué hacés? Yo la voy a tener medio complicada para esa hora. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Trabajar? No, yo... Se cortó, loco. No, disculpe, es que yo tengo clase aparte, medio que para esa hora. ¿Vos estás cursando otras materias de la carrera? No, es que yo tengo maestra particular a esa hora, por eso. Y bueno, tratá de cambiarla a la maestra. Pero bueno, ¿pero todos los días tenés esa hora? Sí. Oh. Profe, disculpe, ¿qué dijo? No le escuché. Igual las clases van a estar grabadas y se van a subir a la nube, como en todas las horas. Sí, ya sé, pero a mí no me gusta. Cuando yo doy extra clase, generalmente la doy de repaso. O sea, son temas dados y el que quiere venir, viene. Cuando doy extra clase con temas nuevos, ahí por ahí no me gusta. Pero no tengo otra salida porque se nos vienen los temas. De cualquier manera, yo creo que soy el mejor profesor que está mejor ubicado con los temas. Hay otros profesores que no dieron sus sesiones y no creo que lleguen todos, ¿me entendés o no? Así que la extra clase a mí me vendría bárbaro porque yo con una extra clase ahí yo más o menos me pongo, sí. Es que estamos justo, digamos, a 3 semanas del parcial, justo. ¿Cómo es? Yo creo que sería mejor si da las extras clases, pero de temas nuevos. Bueno, sí, que eso debe ser, Martín. Si no, un poco más lento, pero que se alcance. Yo prefiero, Martín, por eso te digo, yo prefiero, Martín, que ustedes tengan los temas dados por mí y no que le diga, bueno, loco, esto no llegamos, estudien solo, ¿me entendés o no? Entonces, el loco que puede, yo calculo que, salvo algún loco que trabaje o qué sé yo, eso lo entiendo, y bueno, ese va a tener que escuchar la clase, no tengo otra salida. Pero ya le voy a definir el día y va a ser tipo 19:30, porque es lo que yo quedé con los estudiantes del C. Entonces, creo que es un horario que a todos le viene bien, porque 19:30 ya terminan de dar sus clases, algunos van de tarde, acá están recursando alguna materia para ir a la tarde, otros cursan a la mañana, entonces yo calculo que el mejor horario sería 19:30. Entonces, vamos a definir la semana que viene. Yo el lunes tengo clase con los locos del primero C, y ahí voy a definir el día. Ni bien sepa el día, yo el miércoles que viene le digo, bueno, decidimos tal día, y la hora, ya saben, 19:30. Eso, y podemos dar una clase ahí de 2 horas, a ver si, o sea, dar todos los temas más importantes. ¿Están de acuerdo entonces? Sí, profe, yo puedo a las 19. Bueno. Pero solamente 2 o 3 nomás hablaron, ¿eh? Sí, profe. Así nomás es, profe. Sí, profe, podemos. Bueno, dale, loco. Bien, ahí me va gustando. Porque, loco, hay que ponerle onda a esto, porque Massa se aburre si ustedes no hablan, no dicen nada, y siempre hablamos con los mismos, porque siempre habla Martín, por ahí Horacio, por ahí González también mete su cuchara. Es decir, todos tienen que decir
lo que piensan de esto, ¿me entendés? No se queden callados. No, yo los escucho a ustedes. Algunas cosas les puedo solucionar y otras cosas no les puedo solucionar. Así que tienen que decirlo nomás, porque así sea para bien o para mal. Yo no tengo problema que me digan, mirá, Massa, vos vas muy rápido, no me gusta cómo da las clases, y bueno, si yo veo que tiene razón, cambiaré, o trataré de cambiar. Ya a esta altura no creo que cambie mucho, pero trataré de Y cambiar. loco para afuera, decirle. ¿Cómo? Y loco para afuera. Y loco para afuera. Pero se tienen que animar a hablar. En todas las materias le tiene que pasar lo mismo. Hay profesores, obviamente, que son mucho más accesibles que otros. Pero bueno, eso lo que le tocó, lo tocó. Así que, bueno, loco, nos vemos el miércoles que viene. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, profe. Y cuando pueda, le mando al grupo